Atención, porque la economía de Irán se hundirá de aquí y hacia finales del mes de abril. Pero esta no es una afirmación mía, estas son las conclusiones de una investigación reciente del diario económico Financial Times. Esta investigación dice que probablemente la economía de Irán se fundirá hacia finales del mes de abril, producto del actual bloqueo aeronaval de los Estados Unidos. Esto lo comentamos en un video de ayer. En ese momento, el gobierno de Donald Trump está ejerciendo de manera efectiva un bloqueo aeronaval sobre el estrecho de Hormuz. ¿Esto qué implica en la práctica? Que ningún barco puede entrar y salir desde y hacia puertos iraníes. ¿Por qué esta situación podría provocar el hundimiento, el colapso económico de Irán? Porque sencillamente esta economía depende en un 80% de las exportaciones de petróleo. Pero es que además ya no es que no puedas vender petróleo, sino que esto tiene consecuencias técnicas y logísticas sobre su industria petrolera. Me explico. Si tú no puedes vender petróleo, esto lo que significa en la práctica es que tus tanques de almacenamiento en algún momento se van a llenar y se van a saturar, por lo cual te llenas de inventario. Al tener tus tanques completamente saturados, ya no puedes ingresar nuevo petróleo proveniente de tus pozos petroleros en actividad. Si ya no puede llegar, si ya no se puede guardar nuevo petróleo, esto significa en la práctica que debes paralizar la producción petrolera. Esto tiene consecuencias gravísimas desde el punto de vista operativo para el sistema petrolero en general. Estamos hablando de Irán, porque en la práctica, de manera fáctica, lo que significa es que incluso algunos pozos petroleros deben ser sellados, deben ser rellenados para que no siga fluyendo el petróleo, porque directamente no hay dónde guardarlo. Para que ustedes entiendan la gravedad de la situación desde el punto de vista económico para Irán, ustedes deben recordar lo que ocurrió por allá entre el mes de abril y el mes de mayo del año 2020, cuando, tal como se aprecia en esta gráfica, los precios del petróleo cayeron desde $92 el barril hasta niveles de menos $25 el barril. Recordemos que en aquel momento, por la pandemia, casi todos los países del mundo entraron en confinamiento. Nadie podía ir a trabajar, nadie podría ir a divertirse, nadie podía viajar. No se podían utilizar los autos, los aviones quedaron en tierra y prácticamente toda la cadena logística quedó paralizada. Todos los medios de transporte quedaron paralizados, por lo cual se comenzaron a acumular los inventarios de petróleo. Y cuando los sistemas de almacenamiento quedaron saturados, el sistema petrolero en general se tuvo que paralizar. Y por este motivo, los precios del petróleo en aquel momento, durante la pandemia en el año 2020, llegaron a cotizar a precios negativos. ¿Esto qué significaba o qué nos estaba diciendo? Que como ya no había sitio para almacenar petróleo, prácticamente nos estaban pagando para que nos lo lleváramos. Lógicamente, para un ciudadano común y corriente, esta oferta no era efectiva, no era operativa, porque el petróleo es un elemento volátil que ninguno de nosotros está autorizado para guardar y almacenar en sus casas o en sus oficinas. Pero el hecho es que no tener capacidad para almacenar petróleo llevó la cotización a niveles negativos. Esa es la gravedad de la problemática que ahora mismo enfrenta Irán. Pero ya no se trata solamente de que ellos no puedan vender petróleo y que esto signifique un colapso en los ingresos, por lo tanto un colapso en el aparato estatal para solucionar problemas o para financiar la actividad económica normal, sino que además hacia Irán no pueden ir barcos con mercancías, con repuestos y con suministros. Esto es especialmente importante porque lo que significa es el colapso o directamente paralizar industrias enteras, especialmente aquellas que tienen que ver con el Estado y especialmente aquellas que tienen que ver con su aparato militar.
Esta combinación de factores, bloquear el estrecho de Hormuz, algo que se ha denominado como bloqueo por bloqueo, a través del cual Irán no puede exportar petróleo, por lo cual sus finanzas públicas colapsan y al mismo tiempo no puede recibir mercancías, repuestos y ningún suministro que necesita para proveer a la sociedad o para sus industrias o para su milicia. Esto sitúa a Irán en una posición muy débil para negociar. Todos nosotros supimos que el pasado fin de semana las negociaciones de paz entre Irán y los Estados Unidos en Pakistán fueron un fracaso absoluto, pero que el mismo domingo, después de que Donald Trump anunció el inicio de este bloqueo por parte de las fuerzas aeronavales americanas del estrecho de Hormuz, ese mismo domingo o incluso el propio lunes, Irán alzó el teléfono para llamar al vicepresidente J.D. Vance, sugiriendo reiniciar las negociaciones de paz, algo que resultó ser absolutamente sorpresivo, dada la posición de fuerza que tenía Irán al controlar el paso por el estrecho de Hormuz, permitiendo únicamente el paso de barcos que fueran de banderas amigas o el paso de aquellos barcos que pagaran el peaje que ellos estaban exigiendo. Todo esto una absoluta extorsión. Pero fue algo muy sorpresivo y significativo. Pero es que además ellos propusieron para reiniciar las negociaciones congelar durante 5 años su programa nuclear. Esta fue una buena propuesta de negociación en principio, pero es que además de esto fue muy sorpresivo que el gobierno de los Estados Unidos dijera, 5 años no, 20 años de suspensión para el programa de enriquecimiento de uranio y además un programa de supervisión de este programa de enriquecimiento. Esto refleja una posición de debilidad por parte de Irán al llamar para sugerir, para solicitar el reinicio de las negociaciones y una posición de poder de los Estados Unidos al dar una vuelta a la tuerca para presionar todavía más sobre las exigencias para reiniciar esas negociaciones. Tener en cuenta que hoy los Estados Unidos de América es el mayor productor mundial de gas y petróleo, por arriba de Arabia Saudita, por ejemplo. Pero es que además tiene acuerdos petroleros o incluso controla las reservas petroleras de países como Venezuela, tiene acuerdos con Canadá, tiene acuerdos con Nigeria, tiene acuerdos con México, además de su propia producción petrolera, lo cual muestra poca dependencia del petróleo iraní o incluso del petróleo proveniente del Golfo Pérsico. Pero es que mientras Estados Unidos refuerza su posición negociadora a través de este bloqueo naval del Golfo Pérsico, además de esto está aumentando su capacidad militar operativa en la región. En ese momento tienen 2 portaaviones, pero el fin de semana llega un tercer portaaviones, pero es que además la cantidad de fuerzas militares de efectivos aumentará de 50.000 a 60.000 soldados, por lo cual está ejerciendo presión desde todos los puntos de vista. Y esta situación, la situación actual, la que acabamos de describir, refuerza nuestra tesis principal de que el conflicto va a durar realmente muy poco en relación a lo que todo el mundo estaba pensando, porque realmente era alborotar un avispero, y lo que habíamos visto hasta el fin de semana pasado era una situación en la que 2 países con una posición negociadora similar realmente arrojaban unas expectativas muy inciertas acerca de los resultados sobre esa negociación, porque Irán controlaba el estrecho de Hormuz, pero ese poder de negociación lo ha perdido Irán y lo ha ganado los Estados Unidos, por lo cual el equilibrio de poderes realmente ha cambiado. Entonces, para resumir, la situación actual es la siguiente: Irán se debilita aceleradamente por el bloqueo militar aeronaval de los Estados Unidos, algo que le impide exportar petróleo e importar mercancías. Las consecuencias principales de todo esto es que sin exportaciones de petróleo no entran dólares, no se sostiene la economía y no se pueden comprar bienes, piezas ni combustibles especiales, especialmente en lo que tiene que ver con sus fuerzas militares. La consecuencia logística de esto es que el petróleo extraído sigue fluyendo, se almacena en la isla de Hark, que representa más del 90% de la industria petrolera iraní.
iraní. Los tanques se llenan al no poder exportar y ya no hay nuevo espacio para almacenar nuevo crudo, y esto hace frenar o cerrar los pozos en actividad. Las consecuencias políticas de esto es que Irán pierde margen de maniobra y capacidad de negociación, llega más débil a la negociación y su capacidad de presión sobre el estrecho de Hormuz se reduce. El beneficio para los Estados Unidos es que Trump de facto evita una invasión terrestre, usa presión económica y despliegue militar, gana poder de negociación y puede exigir límites al plan nuclear iraní. Desde el punto de vista geopolítico, los Estados Unidos compensa el mercado energético con el petróleo proveniente de Arabia Saudita, Venezuela, Nigeria, Canadá y México, por lo cual la conclusión de todo esto es que Trump sale fortalecido y deja a Irán al borde del colapso económico, por lo cual la posición negociadora de los Estados Unidos está en una posición privilegiada. Esto lo vamos a analizar el día de hoy en el Comité Diario de Análisis de Coyuntura, al cual te invito a participar y a intervenir y a beneficiarte. Aquí debajo te dejo el enlace para que te puedas inscribir. Pero, por ejemplo, en el Comité Diario de Análisis de Coyuntura del día de hoy, no solamente vamos a comentar nuevos detalles sobre la situación actual, sobre la geopolítica actual, que ustedes sabrán que es el driver principal que mueve ahora mismo los mercados. Y es tan interesante lo que ahora mismo está ocurriendo que si ustedes analizan los mercados petroleros, la cotización ha caído e incluso se encuentra en tendencia bajista, ya sea que estamos hablando de petróleo o ya sea que estemos hablando de acciones petroleras. Pero es que además la contrapartida de que el mercado se esté relajando y que por lo tanto muy probablemente esté anticipando o esté descontando una finalización muy rápida del actual conflicto en el Golfo Pérsico, es que por ejemplo el VIX, que es el índice de volatilidad, está cayendo en niveles que lo sitúan en subasta de venta, y que al mismo tiempo los principales índices bursátiles están subiendo y están en tendencia alcista o directamente ya se encuentran en máximos históricos, como es el caso del índice Standard & Poor's 500, o que incluso ETF representativos del real estate de un mercado tan importante como el de Dubái se esté recuperando y ahora mismo nos esté mostrando un cambio de tendencia, algo que puede ser un síntoma de que realmente muy probablemente estamos muy cerca del final del conflicto de Irán. Pero es que no solamente vamos a enfocar el comité de coyuntura de hoy en este tema, por supuesto encontrando oportunidades, sino que por ejemplo el día de ayer nosotros movimos algunas partes de nuestra cartera de inversiones, vendimos una acción muy potente y compramos con ese dinero, compramos otra acción muy potente, y vamos a dedicar parte de nuestro tiempo el día de hoy para explicar desde el punto de vista fundamental por qué tomamos la decisión de vender lo que vendimos y por qué tomamos la decisión de comprar lo que compramos. Por lo cual creo que será un comité muy pero muy nutritivo, muy esclarecedor y se convertirá en un gran entrenamiento. Debes estar allí. Nuevamente aquí debajo te dejo el enlace. Ahora sí llega el momento para todos ustedes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente si estamos cerca del final del conflicto? ¿Realmente si comienzan las negociaciones este fin de semana, los Estados Unidos de América sí llegarán a una posición de poder, a una posición en la cual pueden exigir finalizar el conflicto, exigir finalizar el programa nuclear iraní, retrasarlo 20 años, finalizar los bombardeos y todo volvería a una situación normal para los mercados? ¿O piensan que por el contrario esto es una trampa y que el conflicto va a escalar y va a empeorar? Escríbelo, déjalo en los comentarios, además de que si tienes en mente alguna oportunidad de inversión, déjanosla saber para poderla analizar. Nos vemos en un próximo análisis. Hasta pronto.